Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de esta planta que es una orquídea. Esta planta se llama Staudenopia tigrina. Esta planta yo la compré siendo una plántula con un poquito de miedo, porque estas plantas pues son un poco delicadas. No podemos estar mojándolas de más porque la perdemos. Y cuando la compré era una plántula pequeñita, que yo creo que fue más que un atrevimiento de mi parte comprarla, de verdad, porque sí había tenido plantas de esta familia, pero las he perdido. Esta planta pues la compré un poquito dudosa, pero ya ven, está ya en un tamaño mediano. Este tipo de planta de orquídea casi siempre la vamos a estar viendo en canastas colgantes y canastas que tienen agujeros. Esto porque también sus espigas van a ir colgando desde la parte baja de la canasta. Por eso es preferiblemente que usemos este tipo de tiesto para ellas, porque esto es lo que a ellas les gusta, guindar, por mejor decirlo, ¿verdad? Guindar por las partes de abajo y sus espigas siempre salen hacia abajo. Ahora bien, estas plantas necesitan alta luz, pero filtrada, y debemos de cuidarlas siempre, de que no mantengan agua en estas partes, porque ustedes ven, ellas van creciendo cerraditas y van abriendo. Si en esta parte se acumula agua, la podemos perder. Sinceramente, estas plantas, desde que yo empecé a coleccionar o a tener plantas, estas plantas han sido una de mis preferidas, pero le tengo que decir que he tenido varias. Están ópeas, cóngoras, más o menos son de la misma tribu y se cuidan más o menos de la misma manera. Y las he tenido por tiempo, pero también las he perdido por algún cambio, algún descuido. Son plantas muy hermosas, muchas de ellas perfumadas, raras, flores raras, que en muchos parecen hasta insectos. Pero son plantas que requieren mucha atención. En un descuido que tengamos, sea sobre regar, sea dejar la planta bastantes días sin regar, porque cuando la tenemos en un tiesto, en una canasta así, ¿verdad? Ella requiere que la humedezcamos o la reguemos bastante, pero tampoco puede ser en exceso. Es como hay que hacer un balance y hay que ir viendo la planta a ver de qué manera ella se comporta en ese sustrato. Yo lo que hice fue ponerle capas de esta tela de coco, que en realidad no es de coco, es lo mismo, pero esta tela yo la saqué de una palma. Yo creo que le había hecho un video hace tiempito sobre cómo sacar esta tela a las palmas, porque ustedes saben que la fibra de coco a veces es difícil de encontrar y es un poco costosa. Pero vean, ella tiene un poco de musgo, tiene bark, tiene arcilla y tiene esta tela de coco. Pero yo lo que trato es de mantenerla un poco húmeda. Si yo siento que ella está húmeda, yo no la riego. Y muchas veces se me ha quedado bastantes días sin regarla, porque trato de no humedecerla de más. Porque aunque está así en este sustrato y está con agujeros, ese tiesto, ¿verdad? Es más fácil de que ese sustrato se seque. Pero como le tengo un poco de musgo, el musgo siempre va a retener esa humedad que ella necesita. Esta planta yo la tengo aproximadamente hace 6 años. Porque era una plántula, como le había dicho, pero ya vemos que está en un tamaño mediano. Todavía a ella le hace falta mucho por crecer. Yo diría que 2 años más o 1 año más. Así que vamos a tener que esperar con paciencia. Pero si se nos da y no la perdemos, podemos tener un logro, podemos celebrar, porque esta planta la compré desde que era una plántula, casi un diflax, que es cuando los cultivadores sacan las plantas de los frascos, ¿verdad? Y sí, era una de las pocas que el vendedor tenía y a mí me llamó la atención, pero me dio mucho miedo que en 1 añito más o 1 año a 2 esta planta ya esté preparada, sea adulta y que empiece a darnos esas flores. Yo creo que desde que yo empecé, mi fascinación por estas plantas siempre ha sido, pero he tenido muchas flores, pero por un cambio o por esto o lo otro, las he perdido. Pero esta estoy bien contenta porque es la primera planta que tengo desde que es plántula. Así que vean, aquí ella estuvo secándosele esta hoja, que es de las más viejas que tiene. Pero yo lo que hago es que la corto con una tijera desinfectada
y la dejo que ella se vaya secando ella poco a poco, poco a poco, poco a poco. Inclusive he estado sacando algunos de esos bulbitos viejos y la planta es bien fácil de propagar. Sacamos esos bulbitos y tengo una planta bebé que anda por ahí. Así que son bastante delicadas, pero yo creo que es como encontrarle el sitio adecuado. Encontramos ese sustrato y esa canasta y ese sitio adecuado que a ella le gusta y yo creo que hacemos un match y la planta nos agradece. Vean, este es uno de los brotes más antiguos. Vemos que desde aquí empezó la planta desde estos bulbos. Estos son bulbos ya viejos, pero todavía están vivos porque yo he sacado de esos bulbos y he crecido plantas. Y vean, por aquí está saliendo otro hijo. Así que ella siempre va a buscar la manera de echar esos hijos, vean, y salir. Ellas hacen huecos, pero que no tengan una tela tan gruesa como esta, ¿ves? Que ellas puedan salir. Porque si la planta está adulta, ella va a ser más fuerte para salir, romper, como quien dice, y salir. Pero debemos de tener como un equilibrio, que no sea una tela muy gruesa. Y a veces si la planta es pequeña se le hace difícil o podemos ver que la planta va cogiendo doblez en ese brote porque está tratando de hacer ese hueco para poder salir. Así que yo lo que les recomiendo es siempre tenerlas en estos tiestos que son, ¿verdad? Es como estar la planta epífica, por decirlo así. Entonces esta planta es abonada quincenalmente o mensualmente como cualquier otra planta y no la podemos tener debajo de un sol pleno. Siempre vamos a buscar esa luz bien alta, pero que sea filtrada. Vean, todavía tengo el tac viejo. Este tac ha sobrevivido y está intacto un poco. Tomando en cuenta todos los años que tiene, vean, el tac todavía sigue, porque aquel tac es que yo lo hice. Esta planta la traje de Tampa, un vendedor que se dedica a esto también, a las orquídeas, una persona mayor, y yo creo que fue que él compró los frascos o hizo un in vitro, porque estas personas mayores que llevan una vida creciendo plantas, ellos siguen creciendo en este mundo hasta que ellos mismos pueden germinar esas semillas que son bien difíciles. Tenemos que tener un espacio laboratorio y súper higiénico, que es bien difícil para germinar esas semillas. Pero si él no las germinó, pues tiene que haber sido ya un frasco con las semillas ya germinadas y hizo el último proceso, que es abrirlo, desinfectarlo y comenzar a sembrar esas plántulas que se le dice cuando la planta está apenas comenzando a crecer. Así que vean qué hermosas esas hojas, son hermosas. Hay bastantes especies que pertenecen a la misma tribu y vamos a poder también a veces confundirnos porque muchas de estas plantas que pertenecen a la misma tribu tienen estas hojas así verdosas como brillosas. Y yo creo que la planta sin sus flores, la planta siempre llama esa atención. A mí siempre me ha llamado la atención las plantas que veo diferentes. Porque las plantas que puedo encontrar donde quiera, pues yo digo, pues eso yo lo puedo comprar después. Pero cuando la planta llama la atención, es como que la planta me llamó la atención aunque no tenga sus flores. La planta me llamó la atención, esa es la que yo quiero. Yo siempre he estado así, por eso es que he tenido muchas pérdidas de plantas, porque cuando empecé era, ¿verdad?, una inexperta. Pero siempre entraba en las plantas que a veces no tengo yo el lugar indicado para tenerla, ni tengo el clima, pero no, ahí voy a tenerla, aunque se mueran después. Así que esto es cultivar plantas, es siempre como un laboratorio y a veces no tenemos la suerte, ¿verdad?, de dar con ese punto perfecto que ellas necesitan para crecer y desarrollarse. A veces compramos plantas pequeñas y nunca se llegan a desarrollar, nunca, se quedan chiquitas, se quedan pequeñas, tratando de desarrollarse no pueden y nosotros decimos, oh my God, ¿qué podemos hacer? Porque no tenemos ese clima, no tenemos ese lugar donde a ellas le corresponde estar. Entonces queremos también ponerlas donde a nosotros nos gusta verla tampoco. Si vemos que la planta se desarrolla bien en un lugar, tratemos de dejarla ahí. Ese es el problema que tengo yo, que yo le tengo lugar, pero a la hora de que el frío va a bajar la temperatura y el frío va a venir, tengo que moverla. Y también eso es algo que atrasa ese crecimiento, lo atrasa. Así que si vives en un lugar que sea un clima que no tenga las estaciones marcadas, estás bendecido. Así que yo espero que les haya gustado, que haya podido ayudarte con alguna duda que hayas tenido, que les guste y que compartan. Nos vemos hasta el próximo.
Bye.